día, este domingo, dentro de 5 días, se van a elegir 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 5 magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, también 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 cargos que estaban vacantes, 15 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral y además 464 magistrados de circuito, entre ellos participará Dulce María, con quien acabamos de hablar hace unos momentos, y se elegirá a 386 jueces. En total son 881 posiciones las que van a estar en juego y llegó la hora y la hemos seguido pues casi mes contigo, Guadalupe Tadei. Gusto en saludarte. Buenos días, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral. Buen día, Guadalupe. Buenos días, gracias, Ciro. Efectivamente hemos seguido este proceso desde el principio. Con mucho gusto estoy con ustedes hoy. Bueno, inevitable antes de entrar en materia de lo que viene en la jornada del domingo y sobre todo lo que vendrá a partir de que se cierren las casillas, pero hoy seguramente viste la encuesta que publica Buendía y Márquez en el Universal. La mitad de los ciudadanos en esa encuesta dicen que no saben que el domingo será la elección, Guadalupe. ¿Qué te dice ese dato? Sí, y hay otras encuestas que han venido siendo publicadas también, vale la pena comentar, que hablan de porcentajes más elevados de que se conoce la elección. Mira, este dato, pues, es un dato que hay que tomar en cuenta como punto de referencia, sin duda alguna, Ciro, pero tenemos otros datos que a nosotros tenemos otros datos de nuestros operativos, que a nosotros nos alientan a pensar que son muchos los ciudadanos que ya sabemos, ciudadanos y ciudadanas que ya sabemos que efectivamente este domingo tenemos la oportunidad de por primera vez elegir a jueces y juezas en nuestro país. Por ejemplo, el instituto visitó más de 13 millones de ciudadanos para invitarlos a ser parte de los funcionarios de mesas directivas de Castilla, y ese es un dato que te alienta porque en todas las partes nos abrieron las puertas, ya sea para decirnos que sí, van podemos contar con ellos, o para decirnos que por alguna razón no van a poder participar como funcionarios. Pero ya fueron visitados esos hogares de entrada, esos millones de mexicanos y sus familias, el efecto multiplicador que tiene el hecho de que vayamos y visitemos un hogar, pues bueno, hay que aplicarlo. Hay eventos que se han realizado en los llamados a participar como observadores electorales, a participar votando, eventos que se hacen explicativos de en qué consiste el poder, esta reforma que se hizo al Poder Judicial y por consiguiente en qué consiste este proceso electoral. Son elementos que también hay que tener en consideración. Em, mm, Ciro, de tal manera que estoy tranquila porque creo que hay mucha discusión desde el año anterior a este sobre este Sí. proceso electoral y eso abona. Los medios de comunicación han tenido permanentemente, muchos de ellos, información constante de este tema, por una razón o por otra, porque están a favor o porque están en contra, pero eso nos permite pensar que estamos muy enterados en México de que este domingo Bueno. efectivamente hay un proceso electoral. En dos ocasiones, una a finales del año pasado, otra a principio de este, arriesgaste aquí con nosotros un cálculo de cuál podría ser la participación para la elección. ¿Lo puedes hacer hoy, 5 días antes de las elecciones? Claro, Ciro, porque hemos mantenido este pronóstico y, por cierto, también hay encuestas que hablan de porcentajes más altos de participación que el que hemos venido Pero el tuyo, el de estimando. Y ustedes. hay otras ajá, y hay otras encuestas que hablan de porcentajes más bajos del que hemos mantenido. Ujú. Recuerdo con mucho gusto a tu auditorio, Ciro, Manuel, que en aquel momento, desde las primeras preguntas que compartimos en tu programa, decíamos, ¿qué Sí. estimación?
teníamos de participación ciudadana. Y hoy por hoy les recuerdo a todos que esas estimaciones no nacen de la nada, son de los ejercicios que el Instituto Nacional Electoral ha venido realizando, unos de procesos electorales, y tenemos un porcentaje de participación en lo que se refiere a las elecciones presidenciales, otro a lo que le llamamos elecciones intermedias y otro a los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato. Y por eso en aquel momento decíamos que entre el 18 y el 20% esperábamos de participación. En eso seguimos estando. Por cierto, tendremos 18-20%, una participación de 18-20%. ¿Calculan ustedes, consejeros del INE, para el domingo? 18-20%. Pues mira, hay diferentes, como estimaciones, que se vienen haciendo entre el 13, el 15, el 16, el 18, el 20%. Yo soy optimista y mantengo que podremos tener de entre el 18 y el 20% de participación. Con todo y los llamados a no votar, los llamados a anular el voto, los llamados a no participar porque serás parte de una farsa. Con todo y esto, por un lado el temor a participar y ser parte de una farsa, y por otro el llamado a participar y no dejar de hacer válido nuestro derecho a elegir por primera vez en nuestro país a los juzgadores. Con todo y eso, creo que podemos estar hablando de una participación eh, más o menos en esos términos. Esperemos no 18-20%, que equivocarnos, implicaría números Ciro. redondos alrededor de 18-20 millones de personas que irán a votar el domingo, si es que se da Así, esa participación. así es, Ciro, que esperemos que así sea. Y además esperemos que sea rebasada nuestra estimación, porque es el esfuerzo organizativo que es finalmente con recurso público, hagamos que valga la pena y hagamos el ejercicio de nuestro derecho a votar. El instituto está preparado para recibir a todos los votantes, a los 99.9 millones de electores que cuentan con credencial para votar con fotografía en las más de 84,000 casillas que instalaremos este domingo próximo. Ciro, no cejo en mi empeño de estar llamando siempre a que salgamos a votar y que hagamos propio, que lo hagamos nuestro este proceso, ¿no? Bueno, Ahora, el caso Guadalupe, me toca preguntarte, buen día Manuel Feregrino, preguntarte Gracias, Manuel. sobre el tema de los folletos, que seguramente los han estado analizando mucho ahí en el Consejo. Tenemos el de Benito Juárez, tenemos el folleto de Iztapalapa, tenemos el folleto de la Gustavo Amadero. Están temporalizados, tienen alguna identificación que pareciera que es de algún instituto, quizá para engañar a la gente, pero pues esto no sé si esto se vale o no se vale. Hemos estado con esa duda, ¿no? De promover el voto o de inducir el voto con los nombres que están en esos folletos, Guadalupe. A eso, Manuel, yo convoco a todos los que reciban o no reciban, o estén enterados, o en las redes observen este tipo de lo que se le ha denominado acordeones, Ujú. listas, opciones, definiciones, posturas personales que incluyen nombres por los cuales piensan que son los que se debe votar porque son los que la persona que lo está promoviendo considera los más válidos, o como le queramos llamar, ¿sí? Yo creo, estoy convencida que nadie debemos de asumir ninguna indicación que llegue por donde llegue, por vía personal, por vía inscrita, por las redes sociales, por alguna declaración, algún comunicado, alguna posición, un escrito, un artículo, lo que fuere, intentando decidir por quién vamos a votar. No caigamos en eso. Yo creo que debemos de defender siempre nuestra libertad de votar así, libre, de manera secreta y sin transferir ninguna responsabilidad del voto. Hagamos propia la decisión, porque es nuestra la decisión de salir a votar. Mm, Se ha visto por todos lados y esto lo tenemos en conocimiento por diferentes medios de comunicación y las propias redes sociales, este tipo de ejercicios. Algunos pensarán que eso es suficiente para influir
en el voto de una persona. Antes, en los otros procesos, veíamos la entrega de despensas, de dádivas, de lo que Sí, sí. fuere para intentar inducir el voto. Hoy está esta nueva forma de intentar inducir el voto. No, no lo Pues a permitamos. través finalmente de un proselitismo por algunos candidatos.